La primera mesa la hemos puesto el sobrenombre de pioneros, pero bueno, yo creo que esta mesa no es necesario ponerle sobrenombre. Yo creo que es la mesa de los retos. Algo hemos hablado antes, ¿no? El reto tecnológico, el reto normativo, el reto económico, y yo creo que por ese orden, bueno, están aquí sentados. ¿Y qué mejor forma de superar los retos que poniéndose manos a la obra? Yo creo que estos tres ponentes aportan mucha experiencia. Voy a ir presentándolos cada uno de ellos, pero también os voy a dar pie para que os presentéis vosotros. Y os dejo una pregunta también como colofón a vuestra presentación. Bueno, Marceliano Herrero, es graduado en Ingeniería, ingeniero técnico industrial, es un referente en seguridad industrial aquí en la comunidad, es vicepresidente de Bequinor y además es el jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León. Y bueno, Bequinor, para los que no lo conocen o para los profanos en la materia, lleva más de 50 años definiendo o trabajando en la reglamentación, en la normalización, en el ámbito de la seguridad industrial, pero también en otros muchos ámbitos muy inherentes al hidrógeno, lo que viene siendo almacenamiento de productos químicos, recipientes a presión y gases industriales y demás. Bueno, preséntate, pero sí. ¿Qué retos trae esto del hidrógeno a la normativa? Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por la invitación a formar parte de esta mesa y enhorabuena por este evento de divulgación de las tecnologías y de los proyectos de hidrógeno, y de Quinto Armónico, pues fantástica la idea de hacer estas jornadas. Sobre el tema de los retos, bueno, la presentación, muy acertada. Yo vengo aquí en representación de Bequinor. Yo soy socio de Bequinor de hace unos 10 años y participo en una serie de comisiones de seguridad que trata sobre las nuevas tecnologías que son incipientes y que no existen normativas de seguridad industrial. Bequinor precisamente nació en los años 60 con la participación de grandes empresas del sector como Exolum, CLH, Repsol, Gas Natural, Cepsa, del sector energético, también presidida por la Administración, y lo que pretendía es sufragar los defectos que tenía la Administración por entonces, porque no existían ni normas SUNE, porque AENOR se fundó posteriormente y se nutrió de muchas normas de Bequinor, ni existía normativa de seguridad industrial. Entonces, lo que hizo Bequinor es asociar a numerosas empresas, y es una asociación transversal, tanto químicas como energéticas, como administraciones, y crear sus propias normativas de seguridad industrial para sus socios. Buenas prácticas. Luego el Ministerio, viendo que esas buenas prácticas sean realmente buenas, pues lo hizo como reales decretos. Por ejemplo, el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos salió de Bequinor, luego se publicó, sigue siendo la Secretaría Técnica del Ministerio Bequinor para hacer la guía del almacenamiento de productos químicos. Pero como esto, otra serie de numerosas normativas. En este punto, ¿qué ha hecho Bequinor? Bueno, viendo la necesidad de establecer una serie de parámetros de seguridad, pues ha hecho una guía, que luego hablaremos un poquito más de la misma. Pero ¿qué retos? Y contestando ya a tu pregunta, pues evidentemente todas las nuevas tecnologías traen nuevos retos en cuanto, ya hemos hablado antes en las mesas, de otros temas, pero de seguridad es algo fundamental. O sea, no se puede desarrollar proyectos sin una base mínima de seguridad de las instalaciones. Y ahí estamos, con unos retos de seguridad, sobre todo cuando tratamos de un producto tan especial como es el hidrógeno, pues con unos retos de seguridad muy altos, unos estándares de seguridad bastante altos. Bueno, tenemos aquí con nosotros también a Miguel Ángel Alonso, director general de Ingeniería y Fondos Europeos, viene de ALSA. Importante decir eso porque aquí en Castilla y León el transporte interurbano se llama ALSA. Voy a coger el ALSA. Efectivamente. Entonces, bueno, lleváis más de 100 años haciendo transporte, de eso nadie os va a enseñar. Habéis incursionado en todos los diferentes modelos de movilidad, pero cuéntanoslo tú en primera persona. Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias, sinceramente, por invitarnos. La verdad es que es un placer estar en estos eventos y, sobre todo, por compartir al final lo que es nuestra experiencia y nuestra experiencia también con el hidrógeno. Mi nombre es Miguel Ángel Alonso, como bien decías, y en nuestro caso en ALSA, centenario este año de nuestra empresa, lo que siempre hemos intentado es ser pioneros en la introducción de nuevas tecnologías, porque al final en eso va el negocio. Nuestro negocio lo que se basa al final es en transportar, en mover al final pasajeros, y en ese sentido lo que tenemos que estar siempre, de alguna forma, es tener claro cuál es nuestro objetivo
y adelantarnos sobre todo a saber recorrer la curva de aprendizaje lo antes posible para saber a qué nos enfrentamos en los productos que vamos a incorporar, en este caso en los vehículos. Siempre, y además como antes bien comentábamos, primero con los pilares que tenemos, seguridad, eficiencia y en tercer lugar, como es normal, rentabilidad. Esa rentabilidad al final lo que se basa es una sostenibilidad. Si nosotros como empresa privada al final tenemos que buscar que toda solución que incorporemos sea sostenible y sea sostenible en la parte de seguridad, en la parte medioambiental, pero sobre todo en la parte económica. Y es una cosa que tenemos que, al final, podemos hacer pilotos, podemos hacer demos, pero al final eso lo tenemos que llevar a la realidad de nuestros contratos con la administración pública o directamente. Y en ese sentido, pues el hidrógeno ha sido un elemento clave en los últimos 3 años porque en nuestros compromisos de descarbonización, porque nosotros al final lo que hacemos es descarbonizar, queremos descarbonizar, no comprar vehículos. Y en esta descarbonización lo que hemos establecido ya hace 3 años son unos compromisos que son 2035, toda nuestra flota urbana, que aproximadamente son unos 1000 vehículos en España, tiene que ser cero emisiones. 2040, todo el resto de flota, unos 2300 vehículos, tienen que ser cero emisiones. Y para eso es verdad que es un reto muy retante para nosotros en este momento, nunca mejor dicho, porque de la parte de nuestra ingeniería y de la parte de negocio tenemos que aunar estos dos elementos. Y para nosotros es clave, ¿por qué? Porque en el transporte pesado por carretera, al menos el que conocemos, aunque también tenemos transporte de movilidad urbana, la única forma que tenemos a fecha de hoy, yo que vengo de la parte de fabricantes, para poder transicionar a vehículos cero emisiones en largo recorrido, tendríamos vehículo eléctrico de baterías, vehículo eléctrico de pila de combustible o de hidrógeno, o tendríamos vehículos cero emisiones netas a partir de combustibles sintéticos o semisintéticos. Si dejamos los combustibles, que estamos en ello con la administración, tendríamos esa solución, en nuestro caso, que sería vehículos de batería, que en este momento ya os puedo decir que no cumplen la necesidad que tenemos nosotros a futuro de autocares de largo recorrido, los que se conocen como alsa, que no sean urbanos, con baterías no nos vale, por autonomía, por peso y sobre todo por tiempo, en este caso, de operación. Nosotros no podemos estar con vehículos que tengan que llegar y puedan llegar a lo mejor a 300, 400 kilómetros de momento y tengan que estar 3 horas recargando. Con lo cual, eso es clave para nosotros y lo que visualizamos en nuestras tipologías de vehículos es que para poder transicionar de vehículos, en nuestro caso, diéseles actualmente o híbridos que tenemos a cero emisiones, en el regional, metropolitano, largo recorrido, tenemos que ir a soluciones, en este caso, de hidrógeno. Y esa es la clave por la cual desde hace ya varios años estamos trabajando activamente en descubrir y conocer el ecosistema de hidrógeno, que es totalmente nuevo para nosotros, que cambia completamente el modelo, porque no solamente es el propio vehículo, que solamente hay urbanos en este momento, es que cambia también la infraestructura. Antes estamos acostumbrados a postes de diésel, que llegaban allí los conductores, recargaban uno después de otro, pero ahora mismo necesitamos producción, distribución y, en este caso, suministro de hidrógeno, cosa que de momento, bueno, pues estamos intentando solucionar. Hablaremos ahora de eso. Bueno, y por último presento a Roger Pasola, es el director de almacenamiento, hidrógeno y nuevos negocios de UNEF, la patronal fotovoltaica que aglutina aproximadamente al 90% del sector, y aunque no llevas más de 50 años como Equinor ni 100 años como Alsa, lleváis desde los años 80, cuando no se conocía ni siquiera la fotovoltaica, trabajando en esta línea. Por favor, preséntate. Efectivamente. Bueno, gracias Javier y gracias a Marcos y al equipo de Quinto Armónico por invitarnos aquí a hablar no solo de los retos, sino de la oportunidad, ¿no?, del hidrógeno renovable. Bueno, pues en UNEF nosotros lo que estamos viendo es que el hidrógeno renovable es la oportunidad para, digamos, hacer la transición de la transición, ¿no?, como bien hablamos con Marcos, es alargar ese momento dulce de los productores renovables que permite trasladar la competitividad de una tecnología como es la solar fotovoltaica en este caso a otros segmentos, ¿no? Solo al sector eléctrico, sino también pues, al sector más industrial. O sea, hablamos del sector petroquímico, hablamos del sector del acero, hablamos del sector del cemento, donde pueden utilizar pues, este hidrógeno, ¿no?, como un
no como combustible, pero sí como un insumo químico para pues, sus productos derivados, ¿no? Y luego tenemos otros sectores, como puede ser más el de fertilizantes, ¿no? A través de pues, amoníaco producido por ese hidrógeno renovable, o incluso pues, el sector transporte, ¿no? Como bien decía Miguel Ángel, pues, bueno, hay variedad de usos desde pues, con hidrógeno mismo en pilas de combustible, como pues, desde otros derivados como puede ser el metanol, para transportes de larga distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es una oportunidad brutal para todas las empresas del sector fotovoltaico, para bueno, pues, seguir trasladando estos beneficios, ¿no? de la energía solar. Claro, con estas oportunidades es cuando vienen los retos, ¿no? y hablaremos de ello. Y Ramón antes pues, lo ha dicho bastante bien, que nos enfrentamos a una serie de retos desde el punto de vista pues, de tramitación, ¿no? Pues como a nivel de ordenación territorial en los municipios, a nivel urbanístico también, tipología de suelos, a nivel de conexión. Pero bueno, hay muchos más retos también, ¿no? Antes hablaba también, bueno, pues tanto Marceliano como Miguel Ángel de temas más de seguridad o de llevar las cosas a la realidad, ¿no? Pues en la conexión, en la operación, todos esos retos, bueno, pues hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? E incluso, pues, también esos retos de integración de todos los elementos del balance de planta de una planta de producción de hidrógeno renovable. Bueno, pues estamos ante unos tiempos y unos objetivos a 2030 que no sé si somos conscientes que, bueno, esto antes de 7 años tiene que estar conectado, ¿no? Bueno, tenemos muchísimos retos, ¿no? Ante todos estos retos, bueno, pues hay que proponer algunas medidas. Entonces, desde UNEF lo que estamos haciendo, pues, bueno, pues con otros agentes del sector, por ejemplo, con Miguel Ángel también coincidimos, ¿no? En el grupo asesor del hidrógeno renovable, en varios subgrupos, ¿no? Pues desde el punto de vista de productores, estamos proponiendo medidas concretas que luego podemos desarrollar un poco más, pues para hacer frente a estos retos, ¿no? Y desde el punto de vista de cadena de valor, pues bueno, también lo hemos visto, ¿no? Que existen bueno, pues retos de escalado de tecnología, lo decía antes Luis de H2 Green, ¿no? Que tenemos que bueno, pues afrontar desde una óptica, sobre todo de que el hidrógeno es una oportunidad para el país, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que hacemos desde UNEF es recopilar toda la experiencia de todos esos asociados que están desarrollando y en terreno, ¿no? Todos estos proyectos de hidrógeno renovable. Y bueno, pues estamos muy, digamos, creativos, pero también abiertos ya a aprender un poco de estas experiencias reales para proponer esas medidas, ¿no? Bueno, luego podemos concretar un poco más e ir al grano. Vale, perfecto. Marceliano, has comentado guía técnica en seguridad en proyectos de hidrógeno, en hidrógeno. Para los profanos en la materia, esto se ha convertido en el libro de cabecera de los que, entre comillas, trabajamos en el sector, adelantándose incluso a la propia normativa, porque no deja de ser una guía técnica. Sí. Bueno, ¿cómo ves tú desde el punto de vista de la seguridad el despliegue del hidrógeno? Bueno, hemos dicho que es un reto importante que precisa grandes estándares de seguridad. Es un producto muy peligroso, el hidrógeno, con unas características especiales y necesita también especiales medidas de seguridad. En este sentido, vemos un déficit de normativa obligatoria que tiene que cumplir las instalaciones de transporte, generación, distribución o almacenamiento de este gas. Y entonces, en ese déficit, Bequinor trabajó desde ya hace varios años y se reunió con varios expertos asociados suyos y creó una comisión de seguridad del hidrógeno. Fruto de ese trabajo, y además muy generoso por parte de todos los ingenieros que trabajaron en esta guía, porque es una asociación sin ánimo de lucro y, lógicamente, tampoco ninguno de ellos cobra nada por la creación de la guía. Entonces, con esa generosidad de estos ingenieros que trabajan en el hidrógeno actualmente, socios de Bequinor, pues crearon un grupo de trabajo compartiendo sus ideas, compartiendo su forma de hacer, sus buenas prácticas y su metodología de ingeniería para poder desarrollar proyectos de generación y consumo y, sobre todo, almacenamiento del hidrógeno. Fruto de todo ese trabajo, pues se ha publicado la guía recientemente, hace unos meses. Es una guía muy técnica, está hecha por ingenieros muy expertos para ingenieros, para que todo el mundo que trabaje en el sector del hidrógeno pues pueda tener una guía, como bien dices, un libro de cabecera, para poder desarrollar estos proyectos con un nivel de seguridad suficiente para que no haya ningún tipo de accidente. Son metodologías de ingeniería. Y esto es la primera parte.
Este libro de 215 páginas, que lo podéis descargar gratuitamente desde la página de Bequinor, pues es la primera parte del siguiente trabajo. El siguiente trabajo va a consistir en varios grupos, subgrupos también de seguridad del hidrógeno, pero ya no estamos dividiendo el trabajo. El trabajo es muy grande y entonces pues, se han creado varios subgrupos. Aquí tengo, por ejemplo, subgrupos de recipientes. Vamos a trabajar sobre todo en almacenamiento de productos químicos actualmente. Luego a lo mejor ya nos meteremos con el tema de la producción o distribución, pero eso quizás se lo dejamos a Ardesis y demás, que saben mucho de esto. Pero bueno, en el almacenamiento de productos químicos se han creado varios subgrupos para crear normas, y esto sí que ya son especificaciones técnicas concretas, porque esta guía no son especificaciones técnicas concretas. Esto son buenas prácticas de ingeniería, desarrollos y métodos de ingeniería, para poder determinar los riesgos y tomar las medidas. Esas medidas van a estar ya en la segunda parte, que propondremos al Ministerio, si lo desea, que sea un reglamento de almacenamiento del hidrógeno. Es decir, que se creará un reglamento específico o una ITC nueva en el reglamento de almacenamiento de productos químicos o una ITC nueva en el reglamento de equipos a presión. Porque esto del hidrógeno pues, está a caballo entre presión, entre químicos y no se sabe muy bien dónde lo incorporará el Ministerio, pero estamos demandando al Ministerio una nueva instrucción técnica complementaria para almacenamiento de hidrógeno gaseoso, porque en estado líquido sí que se aplicación APQ la ITC 01, pero en gaseoso no. Entonces, por eso se ha creado pues, 7 subgrupos de trabajo para poder desarrollar una normativa. Esto nos llevará pues, varios meses de trabajo para poder determinar una instrucción técnica complementaria. Pero bueno, de modo de resumen, la guía que vengo aquí a presentaros para que la podáis descargar, ya os digo, gratuitamente, trata sobre aspectos clave de seguridad, requerimientos legales actualmente aplicables a las instalaciones de generación, transporte, distribución, almacenamiento de hidrógeno, que hicimos un compendio y son 36 reales decretos y leyes que se aplica a una instalación de hidrógeno. 36, hay que conocerlas todas. Y falta la más importante, ¿cómo hay que hacerlo? O sea, hay 36 así que andan revoloteando por ahí que aplicar, pero la que queremos, que es la que diga cómo se hace la instalación de hidrógeno, falta, la más importante. Vamos a ver si la podemos hacer entre todos y así que el Ministerio la haga obligatoria. Requisitos profesionales, herramientas de gestión de riesgo aplicables también. Y en cuanto a retos de seguridad, aquí os voy a leer unos poquitos y lo que trata la guía. La guía luego, todo esto lo voy a enumerar, pero se explaya bastante. Localización de las plantas de hidrógeno. Es muy importante buscar una localización correcta, como hemos dicho. Zonas de seguridad, establecer una serie de zonas de seguridad de los riesgos debidos a esa generación y transporte y almacenamiento. Protección contra explosiones, control de procesos, descarga de H2 al ambiente, características de las especificaciones de ventilación, instalación eléctrica, rayo, detección de gas, detección de incendios. Todos esos son parámetros, retos que hay que estudiar en todas las instalaciones de generación y almacenamiento del hidrógeno. Bueno, pues ahí se han estudiado, se han dicho cómo acometer esos riesgos y se recomienda una serie de métodos de ingeniería para poder evaluar y tomar las medidas. Posteriormente, yo digo, la segunda parte, pues vendrán ya las medidas concretas, como todos queremos, como una ITC de almacenamiento de productos. Has dicho que el hidrógeno es muy peligroso, pero el riesgo peligroso es aquel que no se controla. Entiendo que con eso aprendemos a controlar los riesgos. Evidentemente, siguiendo esas buenas prácticas, luego hay muchas recomendaciones. Hay muchas recomendaciones también que se pueden tomar. Es de carácter, evidentemente, voluntario. Y con esa evaluación de riesgos, ya con los métodos de ingeniería, que aquí es la mayor parte ingenieros los que nos están escuchando, pues se puede evaluar los riesgos y tomar las medidas. Todos los proyectos que actualmente están en funcionamiento, lo que pasa es que lo que están en funcionamiento son proyectos de generación de hidrógeno industrial, no energético. La normativa que existe ahora pues son de requerimiento de equipos a presión, una forma general, que tiene que haber pues un proyecto de un ingeniero y luego una empresa instaladora que realice la operación de la instalación, pero solo como equipo a presión. Y luego hay otra serie de muchos riesgos derivados del propio hidrógeno que no están evaluados y contemplados en una normativa específica. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en las distancias. Distancias de seguridad que tienen que tener los electrolizadores a otras zonas y el almacenamiento en función del volumen y de la presión a otras zonas. Pues bueno, pues para hacer esa distancia, que parece que va a ser un reglamento, dice, bueno, pues son 10 metros. Vale, ¿y de dónde sacan estos 10 metros? Bueno, pues para hacer esos 10 metros
se está evaluando a través de simulaciones de explosiones y simulaciones de incendios, radiaciones térmicas que pueden generar un almacenamiento de hidrógeno y determinar la distancia. Bueno, pues ahora mismo ingenieros, ya os digo, de ingeniería que trabajan en este sector desde hace muchos años están haciendo esas evaluaciones con esos programas informáticos y estamos haciendo una serie de tablas para determinar las medidas y distancias de seguridad. Pero bueno, esperemos que esto lo veamos en los próximos meses ya publicado también. Bueno, voy a hacerle a Miguel Ángel retomar. En algún momento ha comentado que el transporte interurbano lamentablemente no se puede cubrir con vehículos eléctricos tradicionales a batería. Todos tenemos claros que un vehículo de pila de combustible no deja de ser un vehículo eléctrico. Correcto. ¿Qué otros retos hay en el despliegue del hidrógeno para que sea masivo en el sector transporte? ¿Cuándo vamos a ver esos autobuses en las líneas de largo recorrido? Pues vamos a ver, los retos a fecha de hoy, nosotros que llevamos 3 años ya trabajando con el hidrógeno, básicamente son todos y todos de alguna forma sorteables. Y me explico. Nosotros hace ya 3 años decidimos lanzarnos ya al mundo del hidrógeno por conocerlo y por avanzar. En enero de 2021 recibimos el primer vehículo, un vehículo de pila de combustible de Toyota Caetano. Lógicamente, lo que nosotros vamos siempre es tecnología madura, tecnología con primeros fabricantes, para, como bien antes se comentaba, no sabemos el tema de seguridad y no podemos arriesgarnos. Entonces, Toyota sabemos que tenía experiencia más que comprobada. Yo venía también de otro fabricante anteriormente, antes de entrar en Alsa, de MAN, que también teníamos vehículos de hidrógeno hace ya más de 20 años. Con lo cual, bueno, pues sabemos qué fabricantes son los que se puede trabajar. De la mano de Toyota Caetano dijimos, bueno, tenemos un vehículo y vamos a probarlo en todas nuestras operaciones durante 2 años, nuestros urbanos, porque de momento sí es importante decir que solamente hay vehículos urbanos de pila de combustible. 2 modelos además. Podemos decir que 3, pero de momento digamos que 2. Y con eso estuvimos 2 años haciendo la ruta del hidrógeno de Alsa, como nosotros la llamamos, en la cual estuvimos probando en todas las condiciones de, en este caso, orografía, temperatura, ocupación de los vehículos, para saber realmente cómo se comportaba frente a las otras tecnologías que teníamos, diésel, híbrido serie, híbrido paralelo, eléctrico de baterías. Y eso, desde el primer año, nos dio el input, desde que teníamos que pedir un vehículo ya para una operación regular. Ese mismo mes de febrero pedimos un vehículo ya para compra nuestra directa. Y en ese intervalo, en febrero de 2022, llegó ese primer vehículo a nuestra operación de Torrejón, en la cual, bueno, pues dijimos, vamos a montarlo allí porque el Consorcio Regional de Transporte de Madrid pues, pedía una solución para ir viendo cómo va a ser el concurso. Y deciros que tenemos ese vehículo rodando desde febrero del 22, año y casi 3/4 durante ese tiempo. Aparte de que nos ha llegado un segundo vehículo, y además queríamos comparar tecnologías ya un poco más madura de la segunda tipología, que es CAF Solaris. Y tenemos 2 vehículos rodando en paralelo de las 2 tecnologías de hidrógeno que hay en este momento. Y eso nos llevó a saber cuáles eran esos retos. En primer lugar, cuando dijimos, queremos el vehículo, queremos hacer la ruta, y el hidrógeno, además queríamos hidrógeno verde, porque eso ya la Administración pedía. Pues ahí nos juntamos también con una alianza con, en este caso, Carburos Metálicos, básicamente un grupo multinacional, Air Products, el cual nos brindó la posibilidad, que realmente estuvimos perdidos inicialmente, de poder acompañar al vehículo, en este caso con una hidrolinera portátil, en la cual íbamos, nos daba la capacidad de probar ese vehículo por toda España durante 2 años, lo cual eso nos solucionó. Segundo reto, vamos a poner un vehículo en operación continua, como el resto de vehículos en Torrejón, en Madrid. Pues ahí lo que hicimos fue acoplarnos. No había de momento producción en Madrid, estuvimos buscando, había una producción en ese momento, pero era solamente a 700 bares, no a 350, que es la primera hidrolinera que había en Madrid. Y dijimos, bueno, pues montamos algo. Y montamos una estación, en este caso una hidrolinera portátil con compresión, porque normalmente dan 200 bares, para llegar a 350 y con eso poder, en este caso, alimentar al vehículo de forma completa y poder hacer la operación normal. Porque hay que decir, y eso es muy importante, que la diferencia en este momento entre un vehículo eléctrico de baterías de 12 metros y un vehículo eléctrico de pila de combustible es que duplicamos la autonomía. Con lo cual,
Con eso conseguimos, en vez de llegar con la tecnología actual de baterías a 250 kilómetros al día, conseguimos llegar a más de 450, casi 500. Con lo cual a nosotros eso nos resuelve el panorama, además de en 10 minutos poder recargarlo, no durante 3, 4, 5 horas. Dicho eso, el siguiente reto era qué podíamos hacer para optimizar aquella operación. Y casualmente llegó también, en este caso, una segunda oportunidad, que fue que Exolum, con una tecnología pionera en este momento, ha montado desde hace unos 3 meses, estamos allí empezando a repostar, una hidrogenera on-site de 1 hectárea, en la cual está produciendo hidrógeno verde a través de una tecnología nueva de Fusion Fuel, que son unos paneles solares, 22 EVOs que llaman, con microelectrolizadores incorporados que producen on-site el hidrógeno verde. Con lo cual eso nos permitió ese último elemento que teníamos de cómo poder no tener un alquiler, sino tener ya hidrógeno verde on-site, también lo solucionamos. Con lo cual, con eso conseguimos en nuestro caso poder llegar con urbano a poder operarlo. ¿Cuáles son los siguientes retos que tenemos a fecha de hoy? Que no tenemos a tocar, porque el urbano a fecha de hoy, el TCO, el Total Cost of Ownership del vehículo, es más rentable, en este caso de momento, con un vehículo de baterías, por el tema del precio de la energía. Pero es verdad que en cuanto hagamos economías de escala, en cuanto de alguna forma agreguemos demanda con otras industrias y se produzca hidrógeno en cantidad, a nosotros como operador nos permitirá no solamente ir a largo recorrido o al metropolitano, que en cualquier metropolitano vamos a tener que ir a hidrógeno, sino que nos permitirá para aquellas operaciones de urbano en las cuales no podemos ir con baterías, que son muchas. Tenemos cifrado que más o menos de lo que es puramente urbano, a fecha de hoy solamente podemos cubrir un 50% de la flota. Podremos ir a vehículos, en este caso, que sean también de hidrógeno. Incluso hay soluciones ya que están saliendo, al final de mercado saldrán, que la industria va hacia adelante, y cuando sabéis que los fabricantes empiezan a fabricar vehículos de una tipología como hidrógeno, es que ya han visto que el mercado va a tirar, si no nos hace, en este caso, una fabricación de estos vehículos. Mercedes a final de año presenta un vehículo que es Range Extender, que es un vehículo de baterías, híbrido, con pila de combustible. Con eso consigues cualquier tipo de autonomía que necesites, siendo 100% eléctrico. Y en ese sentido, ese reto, esperemos que en el 25 tengamos ya una producción absolutamente ya normalizada, o por lo menos 26, de autocares clase 2, clase 3, los que tenemos por las ciudades, no el puramente urbano. Y con eso ya, en nuestro caso, desde el punto de vista operador, lo que necesitaremos es que de alguna forma esté alineado con que haya producción. El huevo o la gallina, pues en ese sentido tendremos el huevo o la gallina, dijésemos, del vehículo, necesitaremos el suministro de hidrógeno, y en este caso sí, como operador, nosotros no nos vamos a meter en la producción, o sí o no, en principio no, pero sí que necesitaremos, con esa agregación de demanda que entendemos que tienen que hacer todos los sectores para que haya economías de escala y tengamos un precio del hidrógeno adecuado para poder transicionar. El precio del hidrógeno va a ser clave, que ese es el último reto, para que podamos hacer esa transición de vehículo, en algún caso diésel, a hidrógeno, o vehículo de baterías a hidrógeno. Y nosotros ya tenemos, como os podéis imaginar, a qué precios podremos hacer la transición, porque realmente va a ser clave. Sin que tengamos un precio competitivo, al tener contratos públicos, no podemos hacer transición si esos precios no están alineados y se pueden comparar en ese coste total de vida útil del vehículo. Con lo cual, bueno, pues tenemos ya las ideas claras, cuáles son los precios. Sabéis que eso, antes ha comentado el tema de las subvenciones, sí o no. Las subvenciones son necesarias en este momento. Los vehículos eléctricos de pila de combustible son más caros todavía que los de baterías, aunque han bajado mucho. Pero ambos dos son mucho más caros que los diésel, y luego tenemos una segunda parte que es el OPEX. El OPEX, como no alineemos el tema del precio del hidrógeno, va a ser muy difícil hacer la transición. Roger, precio. Entonces, sabemos que parte fundamental del precio son esas horas de operación del electrolizador, y si algo habéis trabajado en UNEF y habéis tocado la puerta de las administraciones, es el tema del almacenamiento. ¿Es posible el despliegue del hidrógeno renovable sin almacenamiento, sin baterías? Es una pregunta muy pertinente y justo iba a decirte, oye, no me hagas ninguna pregunta, vamos a abordar el tema del precio y del coste de producción del hidrógeno renovable, ¿no? La respuesta a tu pregunta, Javier,
¿es posible generar hidrógeno renovable tal y como lo estipulan las reglas del acto delegado sin almacenamiento? Pues los cálculos dicen que no. Pero esto va en contraposición de, oye, ¿es posible tener un coste óptimo del hidrógeno renovable y cumplir el acto delegado? Bueno, pues está claro que aquí, bueno, pues nos enfrentamos a un reto, digamos, legislativo que muchos de los productores, ¿no?, pues, tanto renovables como de hidrógeno renovable, pues no han tenido en cuenta o han preferido tirar adelante, ¿no?, un business case enfocado en la producción de hidrógeno renovable sin necesidad de tener una correlación horaria a partir del 2030, ¿no? Entonces, tenemos dos escenarios, ¿no? Pongamos que esta correlación horaria que en el acto delegado se establece en 2030 es obligatoria, ¿no? Pues para eso necesitaremos almacenamiento. Necesitaremos almacenamiento y además esto elevará el CAPEX, ¿no?, de estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, esto en el sentido de un proyecto teórico y global, ¿no? Si vamos al detalle, bueno, en función de quién es o de cómo dimensiona esos proyectos de hidrógeno renovable, ese almacenamiento puede pasar de ser un almacenamiento, pues, electroquímico por baterías a ser un almacenamiento, pues, como decía Marceliano, ¿no?, de un hidrógeno en gas, ¿vale? En el momento en que tú desacoplas la generación de ese consumo, por así decirlo, tú puedes tener por así decirlo, unos tanques almacenando ese hidrógeno y garantizar el suministro de ese hidrógeno renovable, ¿no? Que se desacopla, pues tú puedes aportar ese hidrógeno renovable 24/7, ¿por qué? Porque lo tienes almacenado en un tanque de grandes dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos viendo que hay algunos proyectos que empiezan a cumplir con el acto delegado y con unos costes más o menos asumibles, ¿no? Otra opción que no desestimamos, ¿vale?, que también tiene que ver con retos tecnológicos y de la madurez tecnológica que decía Miguel Ángel, pues nos vamos todos o todos los productores van a electrolizadores más o menos modulares de tipo PEM, ¿no? Entonces nos enfrentamos a que si queremos todos los países, digamos, de Europa, por ejemplo, por acotarlo a nuestro continente, ¿no?, si queremos cumplir con todas nuestras hojas de ruta a base de electrolizadores tipo PEM, bueno, pues tenemos un reto tecnológico, que es de dónde sacamos tanto iridio, ¿no? Iridio es un material precioso, de origen más o menos raro, que, bueno, pues que no garantiza el suministro para todos los electrolizadores, digamos, tipo PEM, ¿no? Entonces, hay otro tipo de almacenamiento que podemos aquí utilizar acoplado a otro tipo de tecnología de electrólisis, que es la SOEC, que es el almacenamiento térmico, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya nos vamos a unos niveles de madurez tecnológica que precisamente comenta Miguel Ángel, bueno, pues que no está suficientemente avanzado como para nuestros proyectos a 2030 tenerlos todos en operación, ¿no? Entonces, bueno, esto vendría a ser un poco las alternativas que tenemos a nivel almacenamiento de todos los tipos para, uno, garantizar el cumplimiento del acto delegado y que ese hidrógeno pueda ser catalogado como hidrógeno verde, y dos, bueno, pues tener unos costes más o menos competitivos, ¿no? No sé si quieres complementar la pregunta porque tengo rollo para rato, ¿no? Pero... No, yo creo que a todo el mundo le ha quedado claro, pero ahora te voy a contar algo. ¿Cómo amortizamos una planta de hidrógeno renovable o cómo amortizan una infraestructura de generación fotovoltaica con el precio a 0 euros un domingo a la hora de comer, el famoso curtailment, o lo que nos está pasando de tener que desconectar el tema de las plantas eólicas? ¿Puede ser el hidrógeno una salvación, una forma de, entre comillas, reciclar, dar salida a todos esos excedentes? Totalmente. O sea, esa es precisamente la idea, esa es una, bueno, pues aprovechar tanto esos vertidos de mercado como esa necesidad de curtailment físico que a veces, bueno, estamos viendo en restricciones técnicas, bueno, nos vamos muy al sector eléctrico, ¿no? Pues que cada vez más tenemos más liquidez, digamos, de necesidades por parte del operador del sistema, ya sea en el día anterior o ya sea a tiempo real. Entonces, bueno, emplazar electrolizadores cerca de los puntos de suministro, de los puntos de generación, pues técnicamente puede ser una solución, ¿no? Esto
tiene un siguiente reto que es el acceso y conexión de plantas de generación, ¿no? A veces pues, no hay suficiente capacidad en la red para verter pues, todo lo que se podría generar, o incluso bueno, hay desarrollos que están parados esperando a tener capacidad de acceso a la red, ¿no? Pues, digamos, acoplar electrolizadores a esos nuevos desarrollos puede ser también otra vez una solución a este tipo de proyectos, ¿no? Esto también presenta retos, ¿vale? Tú me cortas cuando quieras, Javier, ¿no? Porque, yo no, aquel señor. pero bueno. Entonces, bueno, hay que ver cómo no solo emplazarlo en esos puntos de generación, sino cómo atraer demanda, ¿vale? Que aquí es un poco el principal reto ahora mismo del sector fotovoltaico, cómo atraer esa demanda a esa generación de hidrógeno renovable y hacerlo próximo, ¿no? Aquí, bueno, podemos hablar de muchas cosas. Ahora ya os voy a pedir unas respuestas mucho más concisas, muy cortitas, pero hay dos preguntas que me tienen que dejar hacer. Marceliano, desde el punto de vista de la administración, muy corto, ¿cómo pueden haceros la vida más sencilla los desarrolladores de proyectos? ¿Cómo os gustan que lleguen los proyectos renovables? Bueno, ahora me pongo la gorra de jefe de servicio entonces, ¿no? Eso es. Vale. Bien, no, a nosotros no nos gustan ni nos deja de gustar. Hay una normativa que hay que cumplir. La normativa de proyectos está recogida en los reglamentos de seguridad y dice cómo tienen que ser los proyectos y qué contenido tienen que tener, cómo se tienen que tomar las medidas y cómo se justifican. Es decir, siguiendo la normativa para nosotros es suficiente y necesario, obligatorio. Entonces, todo el mundo que conoce la normativa y presenta los proyectos correctamente, pues se gestiona y se tramita rápidamente. Si hay problemas de contenido, pues, lógicamente hay subsanaciones, hay correcciones de errores y bueno, pues se desarrollan pues, en más tiempo ese trámite administrativo. Y Miguel Ángel, ¿nuestro próximo coche podrá ser de pila de combustible? ¿Tendremos hidrogeneras para todos? El coche podrá ser de pila de combustible seguro, porque ya los hay. Hay dos modelos además. ¿Que haya hidrogeneras para todos? Depende de cuándo lo compres. En principio, ya veis que nosotros ya tenemos 2 vehículos circulando. Hay que buscar, lógicamente, si hay o no suministro, además a 700 bares, si es en este caso un vehículo. Pero sí es verdad que, y por lo que estaba hablando antes, tiene que aunarse varios elementos. En primer lugar, tienen que desarrollarse unos valles, corredores de hidrógeno, que esos van a ser realmente donde va a haber esos focos de gran producción. Y a raíz de eso, lo que tiene que hacer, que a nosotros es lo que eso nos vale en algunos casos puntualmente para poder alimentar alguna de nuestras flotas, y a nivel general para cualquiera que quiera comprar un vehículo, tendrá que haber al final una red. Esa red de la que tendrá que ir tejiéndose en paralelo, porque si no, lógicamente, no va a haber posibilidad. Desde un valle podrás suministrar por carretera, a no ser que hagas hidroductos, que eso llevará más tiempo, a 150 kilómetros, y no te va a subir más de 2 euros el transporte, el kilo. Y a partir de ahí, nosotros sí que tenemos la idea, y lo que estamos haciendo es de buscar soluciones locales para poder alimentar a esos vehículos. Y es verdad que lo que sí que hemos visto, porque hemos estado involucrados en ello, es que hay ya convocatorias por parte del PERTE-ERA, en las cuales todo el ecosistema está esperando 2 años más o menos a que saliesen y se materializasen. Y sí que hemos visto que como se han concedido, y va a ser una distribución bastante general, en los próximos 3 años, porque son de Pioneros 1 a Pioneros, en nuestro caso, Pioneros 2, son 36 meses de ejecución más o menos, habrá una red inicial ya, aparte de los valles, de producción de hidrógeno, que sí que facilitará que haya ya un suministro bastante extendido de hidrógeno, en el cual seguramente habrá coincidencia. Eso sí que ya se ha movido, habrá esa aceleración de puntos, que ya hay varias hidrogeneras, en este caso hidrolineras montadas, y bueno, ya hay soluciones que pueden dar ese suministro, que es el segundo punto y nuestro gran reto, lógicamente, en este momento. Vale, perfecto, pues ahora sí. Abrimos el turno para las preguntas del público. Levantáis la mano y me acerco. 2 tenemos. Bueno, pues yo voy a abusar de vuestra confianza, ¿eh? Os voy a hacer una pregunta para todos, ¿no? Y es un poco de concepto. Hemos hablado antes de que tiene más sentido los proyectos de generación de hidrógeno pegados al consumo, pero el hidrógeno también tiene un proveedor que es la electricidad. Entonces mi pregunta es, desde el punto de vista industrial,
¿tiene sentido, primero, mover el hidrógeno a muchos sitios, almacenarlo, o tiene más sentido trasladar la electricidad vía red eléctrica y producir el hidrógeno in situ? Es decir, que los parques fotovoltaicos, eólicos estén donde tengan que estar, en el mejor sitio, y llevar la electricidad a donde esté el electrolizador y pegar el electrolizador lo más que podamos a la red. Y pregunto, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de una electrolinera, no me imagino entrando los hidroductos en las ciudades, ni montando parques fotovoltaicos en las ciudades. Y a Onel le toca la pregunta, desde el punto de vista del país de cara a la exportación, ¿qué es más fácil? ¿Movemos gas en tubos o seguimos tirando cables por debajo del mar y llevamos electricidad? Gracias. Desde el punto de vista de seguridad, entiendo que lo más sencillo hoy en día es transportar electricidad. Tú bien lo sabes, Marco. La normativa es la facilidad de transporte de energía y electricidad. Y todos los ingenieros que estáis aquí, que dedicáis a esto, es sencilla, son cables y punto. No hay presiones, no hay detectores de gas, no hay inflamación, no hay explosión. Una serie de medidas de seguridad de distancias es suficiente. Entonces, sería lo más lógico el poner el punto de consumo, la generación de hidrógeno, transportando la energía eléctrica de donde sea necesario, incluso apoyándose en red eléctrica o en distribuidores para poder generar energía eléctrica donde sea y generar hidrógeno en el punto de consumo y de inyección a la red. En nuestro caso, totalmente alineado, pero sí es verdad que, lógicamente, necesitas, allí donde tienes las flotas, sobre todo las flotas cautivas, necesitas suministro. Todo dependerá del volumen. Nosotros, ya os he dicho antes, tenemos dos ejemplos en la misma operación. Uno que hemos hecho con suministro desde producción en Tarragona hasta Madrid, que es lo que había, donde se producía y donde teníamos la operación, y otro que es ya producción on-site, al lado, porque justamente Exxon tenía 1 hectárea de terreno y que ha podido montar una solución de panel con electrolizador incorporado. No es ni blanco ni negro. Al final, yo creo que para tejer todo el mapa de hidrógeno va a haber soluciones como esta que hemos visto con Exxon, pero lo que nosotros vemos como, y llevamos ya 3 años en el tema y conocemos a todo el ecosistema, lo normal, y es lo que estamos propugnando de alguna forma, es que nos miremos menos el ombligo y de alguna forma seamos más colaborativos en esta fase inicial del hidrógeno. Y eso es importante porque juntemos industria, juntemos demandas de todos para poder hacerlo, gente, que haya economías de escala y que el precio del hidrógeno sea el que nos pueda llevar a poder materializarlo. Si queremos cada uno producir al lado nuestro, y va a ser imposible porque los precios no van a llegar y tenemos la experiencia ya, estamos pagando el hidrógeno y el hidrógeno verde. Entonces, seamos colaborativos, agreguemos demanda y eso producirá grandes focos en algunos sitios y otros focos menores, pero que lleguemos a un precio adecuado todos para poder, lógicamente, transicionar. Pues a nivel quizá geográfico, geopolítico, no sé cómo decirlo, diríamos que hay una oportunidad país en España de atraer demanda, ¿vale? Y eso implica que no va a ser la electricidad la que viaje mejor, ni va a ser el hidrógeno la que viaje mejor, sino que viaja mucho mejor el acero perfilado directamente, el cemento, digamos, ya pues bien encapsulado, y los fertilizantes y si queremos el amoníaco también, ¿no? Sobre todo a través de transporte marítimo, ¿no? Eso implica atraer mucha demanda a España. Y eso implica, bueno, pues vamos a ver qué tipo de proyectos, ¿no? Y esa demanda, ¿cómo se emplaza? ¿Se emplaza el electrolizador directamente en esa industria? O bien, eficiencia energética primero también es saber dónde tienes más recurso renovable en tu país, ¿no? Entonces, por lo tanto, en los valles de hidrógeno seguramente serán soluciones de grandes parques de generación renovable que seguramente necesitarán pues, una pequeña infraestructura dedicada de transporte, quizá aprovechando la red troncal, o quizá pues, digamos, canalizaciones aisladas, pues que aglutinen también esa generación por un lado y esa demanda por otro lado, ¿no? Ya sea hidrogeneras, ya sea industria, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la respuesta es hagamos que se transporte producto final, que eso tributa en España y genera riqueza, en lugar de hidrógeno o electricidad. Perfecto, pues como no nos da tiempo para más, cerramos aquí la jornada de las mesas redondas y bueno, os dejo tiempo para el habitual aplauso, a ver cómo era, a ver, eso, muy bien. Así que damos, ya, ¿o queréis otro aplauso? Ha estado muy bien, pero no sé si queréis un segundo, venga.